Buenos días. Vamos a despertar a la reina. A ver cómo se lo toma esta vez. ¿Esto qué es? ¿Un camaleón? ¿O es mi mujer? Hola. ¿Qué hora es? Son las 8. Pues nada, tercer día. Hoy es martes. Y esto es una mierda. No ha funcionado. Porque no hay ningún mosquito ahí y esta noche los he oído también. Pero no me han picado, así que estoy contento. Venga, a currar. Hay un vídeo en el que estoy hablando sobre la ducha y los desagües de la ducha. El vídeo anterior. El vídeo anterior. Pues os voy a enseñar dónde va el desagüe de la ducha. Porque lo has encontrado. El desagüe de la ducha básicamente es este tubo. Este de aquí, ¿sí? Vale, pues este tubo viene de la ducha. ¿Y dónde va? Pues mira, es que hay un agujero aquí. No sé si se ve, en la propia viga hay un agujero. Bueno, pues esto va a la Sentina, mi lugar favorito. No se ve nada, pero bueno, esto es la Sentina. Y aquí termina todo. Y este tubo, después de una bomba que hay ahí abajo, lo vuelve hacia afuera del barco. Entonces hay una boya que cuando detecta que empieza a subir el nivel, enciende la bomba y drena todo hacia afuera, achica todo hacia afuera. Básicamente ese es el sistema, no es muy evolucionado. Yo pensaba que había un lugar donde se colectaba todo lo de la ducha, propiamente bajo la ducha, y ya desde ahí se bombeaba afuera, pero no, va a la Sentina, y de la Sentina pues ya se va afuera a través de la bomba de Sentina, que se sirve para todo. Cualquier fuga de agua que tiene el barco es la misma bomba, todo a través de la bomba. Y esa es la explicación para los curiosos. ¿Qué estás haciendo, Alex? Estoy haciendo una chapuza de flipas porque no tengo las herramientas adecuadas. Voy a probar muchísima suerte, que va a ser imposible con estos dos sargentos, porque no tengo un extractor de 3 puntas, que es lo que se necesita. Como ya sabéis que me obsesiono yo en hacer las cosas cuando quiero hacerlas, pues estoy probando a ver qué pasa. ¿Pero esto qué es, Alex? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es la hélice. Pero, mira, oye, ¡Yujú! tengo hélice. Solo quería mirar si estaba bien o estaba mal. Y parece que está muy bien. Solo está un poquito oxidado por aquí, pero esto no es nada que no se pueda arreglar. El eje gira porque la Sentina donde está el motor está llena de aceite, así que le ha ayudado a conservarse un poco. Esto es la chaveta, esto va aquí y evita que la hélice gire sobre el eje, y está bien también, está en buen estado. Así que procederemos a tarear a mi mujer con la limpieza de la hélice. Sí, porque creo que esta hélice aún tiene millas. Así que la vamos a limpiar, restaurar, y va a ser la hélice que vamos a tener de momento. Bueno, aquí seguimos. El señor está ahora con el motor. Hay bastante curro, ¿eh? ¿Cuál es tu idea? Mi idea es hoy dejar el motor listo para poder ser subido e intentar luego convencer a alguien para que me ayude con la grúa y poder levantarlo. Pero antes, si enfocas arriba, veréis que hay que quitar el techo. Hay que Así quitar que el techo, esto sí. va a ser la tarea de hoy. La vamos a Pero dejar... una cosa, ponnos en situación, ¿no? ¿De ¿Por qué? qué tienes que quitar el motor? Bueno, porque este motor, no sé si lo veis, pero el estado que tiene es bastante pésimo y vale más la pena poner uno nuevo que restaurar este, que igualmente se tendría que quitar de aquí y hacer nuevo. Así que, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos disponible, lo mejor es poner un motor nuevo y así te evitas problemas también durante la travesía. Así que este es el plan inicial. Veremos si no cambia.
¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado que había unos paneles solares que había que quitarlos porque esto que se llama canopy se tiene que quitar porque el motor justo cae aquí. Entonces hay que descapotar al bicho Ahí está el para motor. poder levantar el motor. Entonces a eso me dirijo. Aquí están los paneles solares. Que funcionan, pero los cambiaremos. Ahí, en eso abultado, hay muchas abejas. Panal de abejas, probablemente. O sea que esto va a ser un poco... Por Dios. ¡Oh, míralo! ¡Si está ahí! La Sami... ¡Ah! ¡Te mato! Vale. ¿Hay alguna? No, no están. Esto teníamos. Por aquí parece que hay otro. Uy. ¡Ay! Pues nada, pobre. Por fin el canopy está fuera. Y también el asiento. Vamos a proceder a engrasar la cremallera del timón. Se mete aquí, hay un pezón que se le llama y se empieza a bombear la grasa. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas que sale por algún lado, básicamente. Puede ser pronto o puede ser muy tarde. Pero con esto descartaremos que el timón vaya duro por alguna razón relacionada con la grasa. Esto puede ser que esté llenando el cable entero, pero no creo. En algún momento saldrá. Creo que está saliendo, pero está empujando la grasa vieja. Yeah. Esto es lo mejor que puede pasar. Vale, y ahora probando el timón. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Hombre, va mucho mejor que antes. Pero aún así, creo que lo que hay que hacer es engrasar los cables por dentro. Mira ahí. Bueno, aquí estamos, que ya hemos terminado por hoy, más o menos. Más o menos. Hemos sí. dejado el... ¿Cómo era? El canopy. Canopy. Canopy desmontado para mañana vengan a llevarse el motor. Y vamos a pegarnos un bañito. Bañito. Ahí. Y nada, y después volveremos, nos ducharemos y a cenar. Un poquito de disfrute después de un día de sufrimiento extremo. Y mañana pues el gran día. El gran A ver día. qué pasa.